En esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema. El miércoles pasado veíamos, hermanos, cómo necesitamos ser una iglesia unida, ¿verdad? Obrar en unidad en todos los sentidos. Es algo, hermano, que en realidad se tiene que dar, ¿verdad? Para que podamos nosotros crecer. Y algo que veíamos también el día sábado, que el Señor va a añadir, hermanos, a la iglesia a los que han de ser parte, ¿verdad?, de esta congregación. Amén. Al final es el Señor, ¿verdad, hermano? Que Él sabe a quién va a traer para ser parte de este cuerpo, de esta casa. Y es una bendición, hermano, pero también saber que necesitamos dejarnos preparar por el Señor, porque no nos va a enviar gente, hermano, para que nosotros la lastimemos, la dañemos, ¿verdad? O para que la confundamos. El Señor va a añadir a aquellos que han de ser añadidos cuando nosotros también, hermanos, estemos en la capacidad de poder también recibirles y tratarles e incorporarles, hermanos, a esta congregación. Amén. Así que tiene que haber, hermano, un testimonio de unidad en medio nuestro. Tiene que notarse, hermano, que somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Una misma iglesia. Que, hermanos, no nos dividimos entre nosotros. Aquella tipificación, ¿verdad, hermano?, que existe de que dentro de la misma iglesia hacen iglesitas, ¿verdad? No sé si lo he escuchado. Cosa, hermano, que en realidad no debe de existir, porque somos una misma iglesia. Y usted puede decir, es que el hermano no me cae bien, pero es que entonces, hermano, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Porque en sí la base del evangelio es, hermanos, el que nos amemos los unos a los otros. Y entonces sabrán que somos sus discípulos, imagínense. Entonces, hermano, necesitamos nosotros demostrar esto en unidad, hermano, con todos los hermanos. Obviamente habrá, hermano, personas, ¿verdad?, que no se quieran incorporar completamente. Hay gente que viene de paso. Hay personas, hermanos, que en realidad dice la palabra, ¿verdad, hermano? Tal vez no es el caso así directo, pero dice que salieron de en medio nuestro, pero no eran de nosotros. Amén. Hablando de aquellos hermanos que llegan a alejarse, ¿verdad, hermanos? De la fe completamente, ¿verdad? Entonces, van a haber personas, ciertamente, hermano, pero tiene que ser el mínimo, ¿verdad? Como tienen que ser los pocos, hermano, y no la mayoría dentro de la iglesia, ¿verdad, hermano? Y hay quienes dicen, no, es que la iglesia, porque, bueno, este punto lo tocan porque hay gente que dice, no, yo no voy porque ahí está lleno de hipócritas, ¿verdad? Entonces alguien viene y por defender dice, no, hermanos, que a la iglesia vamos los hipócritas, ¿verdad? Porque queremos ser transformados. Pero, hermanos, si la iglesia toda la vida está llena de hipócritas, o en realidad la persona no se está dejando transformar, ¿verdad, hermano? O en realidad en ese lugar no hay buenos médicos, ¿verdad?, que puedan sanar a esa persona. Porque ese es el problema, porque dicen, ¿verdad?, es que la iglesia está llena de enfermos. Sí, hermano, pero si la iglesia está llena de enfermos, ¿dónde está el médico? Amén. Entonces no podemos utilizar como excusa, no, es que la iglesia, hermano, está llena de hipócritas y de enfermos, ¿verdad?, dicen algunos cristianos. Hermano, pero entonces significa que no está habiendo ningún tipo de transformación en la vida de las personas. Entonces, si aquí van a haber personas, hermanos, que al final van a resultar no ser parte de nosotros, tiene que ser la mínima cantidad, ¿verdad, hermano? Y no la mayoría, como les decía, que sean unos poquitos que de repente, hermanos, están por ahí, pero no la gran cantidad ni la mitad de la iglesia. Entonces, la mayoría deberíamos de ser personas, hermanos, que se alinean, ¿verdad?, a lo que el Señor quiere hacer en el lugar donde usted se congrega, ¿verdad? Es parte importante de lo que hemos estado hablando. Y, de hecho, esta serie se llama El corazón de la iglesia. El tema de hoy es, hermanos, una iglesia sin máscaras, ¿okay? Pero la serie es El corazón de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Y esta es una serie bastante pastoral, hermano, ¿ok? ¿En qué sentido? Y quiero trasladarle, hermano, la visión de la iglesia. Entonces, es una serie importante. Han habido varias, ¿verdad, hermano? Como cuando estuvimos estudiando acerca de que necesitamos alinearnos a la verdadera iglesia que la palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces, yo no sé si todavía se acuerda cuál era la enseñanza, pero deberíamos de repasarlo. Y no sé si todavía está ahí en las redes sociales, porque, bueno, la página está haciendo algo ahí, hermano, que cada cierto tiempo está borrando todos los videos en vivo, ¿verdad? Entonces hay que estarlo rescatando, pero esa fue una serie muy importante, hermano. Ahora, esta también, el corazón de la iglesia, porque es una en la cual voy a tratar de trasladarles, hermanos, cuál es el corazón
de la iglesia. ¿A qué me refiero con el corazón? No se imagine un corazón, ¿verdad, hermanos? Físico, ¿verdad? De carne, sino más bien, ¿cuál es la esencia, verdad, hermano? Que de hecho esa serie se llamó La Esencia de la Iglesia. Pero en esta vamos a tratar, hermanos, puntos, ¿verdad? Muy prácticos de nosotros como congregación. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué representamos? Creo que esto es muy importante porque creo que muchos de los que aquí se congregan no saben, hermanos, así en una totalidad, qué es lo que representa esta iglesia. Y es por eso que hay diferencias de pensamiento, ¿verdad, hermano? Hay diferencias de actuar porque en realidad no sabemos cómo es en el lugar donde estamos. Amén. Entonces, en esta noche les voy a pedir, hermanos, que pongan mucha atención tanto a este tema como a los que vienen. Y voy a empezar con uno, hermano, que va a ser muy importante, porque esto es uno, hermano, de verdad. Si hay algo que debería de diferenciarnos a nosotros, es esto que vamos a ver hoy. Porque se da, hermano, que hay muchas iglesias ya que sufren de este mal, y para que nosotros seamos una más de esas iglesias, hermano, mejor no hacemos nada, ¿verdad? No, el Señor no nos puso acá, hermano, para ser una iglesia más de muchas, hermanos, que en realidad viven de esta forma que hoy vamos a ver. Entonces, este va a ser un tema muy importante, hermano, que deberíamos de prestarle de verdad mucha atención. Y miren, una iglesia sin máscara se llama en esta noche. Entonces, esto que vamos a ver, hermano, esta serie debería de ayudarnos a nosotros como un tipo de guía para nosotros saber en qué camino ir y seguir, y para poder incorporarnos a esta comunidad, hermanos, a esta familia, porque también somos una familia. Entonces, cada familia tiene algo distintivo, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué nos va a definir a nosotros como familia, hermano? Que alguien diga, sí, él es de tal familia, ¿verdad? Ella pertenece a tal familia. ¿Qué es aquello que nos va a definir a nosotros como iglesia, hermano? Que no sea, hermano, el que nosotros también usamos máscaras. Amén. Entonces, miren, en la actualidad vivimos en un mundo donde es muy fácil usar máscaras. De hecho, muchos usamos máscaras constantemente y una de las principales son las redes sociales. Hermano, ¿cuántas veces no ha visto usted en las redes sociales a alguien que parece muy espiritual, lleno del Señor? O alguien, hermano, que tiene una vida tan bonita, tan bendecido, se la pasa viajando. Es una persona que a cada rato publica que anda por aquí, que anda por allá, que está feliz, que esto y lo otro, hermano. Pero en realidad no sabemos, ya no conocemos quiénes son las personas en realidad. Porque todo se ha vuelto una máscara, hermano. Usted puede poner hijo de Dios en su perfil, pero ser hijo del diablo. Amén. Las redes sociales se han vuelto una máscara, hermano. Entonces, estamos viviendo en una etapa donde el usar máscaras, hermano, se vuelve demasiado accesible, demasiado fácil. Y resulta eso, hermanos, mire, ¿cuántas veces le han preguntado, hermano, cómo está? Y usted dice, hermano, estoy bien, ¿verdad? Hermano, estoy bendecido. Se ha vuelto parte de la cultura preguntar, hermano, ¿cómo está? Sin esperar una respuesta real, ¿verdad, hermano? Porque ¿cuántas veces usted ha dicho, fíjese, hermano, que esta semana me fue así, me pasó esto, y entonces me siento un poco triste, hermano? Jamás, ¿verdad? Casi, hermano. Decimos, hermano, estoy bendecido, estoy bien. Amén. Y esto es lo que tratamos nosotros de poner como apariencia ante las demás personas, hermano. Y lo que decía yo, en las redes sociales, es un ejemplo, ¿verdad, hermano? Pero en realidad puede que al decir nosotros, estoy bien, pero en realidad están rotos por dentro, ¿verdad? ¿Cuántas personas no habrán en la iglesia, hermano, que en realidad nos dicen, hermano, estoy bien, pero en realidad por dentro están rotos? Y nosotros nunca, hermanos, o más bien no nunca quizás, pero no tenemos la costumbre, la buena costumbre, hermanos, de indagar un poco más, ¿verdad? Entonces así lo dejamos. Bueno, está bien el hermano, qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el hermano puede que esté destrozado por dentro. Amén. Amén. De esto se da. Ahora, las iglesias, muchas, y esto lo vemos desde el tiempo de Pablo, porque él escribía cartas a las iglesias donde nosotros podemos ver esto, hermano. Que en realidad estaba llena, hermano, la iglesia de personas que actuaban como que eran personas que vivían en santidad, pero en realidad solamente, hermanos, era una santidad actuada,
que la verdad era que no se vivía. Hoy en día sucede también. ¿Cuántas veces no hemos nosotros ido a la iglesia, hermano? Y vemos una iglesia aparentemente llena de santidad, pero que en realidad es una santidad actual, hermano, que al final no se vive en la vida diaria. Amén. No puede suceder a nosotros mismos, ¿verdad? Ponemos apariencia de santidad cuando en realidad no está, cuando en realidad no existe. Entonces, mire, vamos a ver algo bien interesante ahorita. Una iglesia sin máscara. ¿Se ha preguntado qué es esto de máscaras, hermano? Mire el significado de máscara, mire el origen árabe que tiene. Proviene del árabe clásico máscara, que significa bufón, objeto de burla, payaso, mofa. De ahí pasó al italiano como maschera, que designaba tanto a un disfraz como al objeto con el que uno ocultaba el rostro. Influencia germánica y francesa en algunas lenguas romances se asoció con la raíz germánica masque, negro, mancha, fantasma. El francés antiguo lo adoptó como masque, con el sentido de rostro cubierto, y de ahí pasó al español como máscara, sentido figurado. Desde el siglo XVI en adelante, máscara no solo se refiere al objeto físico para cubrir el rostro, sino también a la fingida apariencia con la que alguien esconde su verdadera identidad o intenciones. Entonces, esto de máscara tiene un significado muy profundo en varios niveles. Entonces, parte del origen, hermano, yo me imagino que porque esto es bufón o payaso, ¿verdad? Que es una cualidad de un payaso, hermano, que él se cubre la cara, ¿verdad? Con pintura, se pone una nariz falsa, ¿verdad, hermanos? Entonces de ahí, del árabe viene esto, ¿verdad? Un bufón, un objeto de burla, ¿verdad? Alguien que se tenía que poner una máscara para hacer reír a otros. Amén. Y regularmente nosotros nos volvemos payasos también, hermano, cuando utilizamos máscaras de que todo está bien, de que soy un cristiano perfecto, un cristiano muy espiritual, cuando en realidad por dentro no lo somos. Pero entretenemos a los demás, ¿verdad? Haciéndoles creer, hermanos, que en realidad somos algo que por dentro no es así. Amén. Pues tiene que ver, ¿verdad? Esto del bufón, del payaso. Y luego vemos que es una mancha, ¿verdad, hermanos? Un fantasma, o sea, algo negro, algo que oculta el verdadero o el que está adentro, ¿verdad? O detrás. Entonces después llegó a tener el sentido de rostro cubierto, ¿verdad, hermano? Y mire, luego llegó a tener otro significado, no solamente algo físico, sino algo también simbólico de una persona que dice ser algo, hermano, que no es. O sea, en pocas palabras, una apariencia. Amén. En resumen, originalmente máscara, burla o ridículo. Después máscara, cubrir el rostro para no ser reconocido. Finalmente máscara, ocultar la verdad con una apariencia falsa. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Vamos a ver. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28 dice lo siguiente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Mira esta palabra, hipócritas. Esto lo dijo Jesús. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres o a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche entregamos, Señor, esta palabra. Te pido que nos hables primeramente a mi vida, Señor. Posteriormente que sea ministrada a mis hermanos, que podamos juntos aprender y que podamos salir de la hipocresía, Señor, de la falsedad. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Háblanos, que estamos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, mire qué interesante, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo dice? Hipócritas. ¿Quién lo dijo, hermano? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. ¿A quién? A los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran religiosos. Esto es interesante porque no se lo está diciendo al borracho que anda ahí caminando en la calle, no se lo está diciendo al ladrón, no se lo está diciendo al asesino, se lo está diciendo al religioso. ¿Okay?
¿Se lo está diciendo a quién? Se lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a usted. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ok, ¿qué significa hipócrita? Hipocrites. Significa un actor, y luego aquí explica, ¿verdad? Con más detalle, propiamente juzgar bajo como, miren, un intérprete que hace una actuación bajo una, ¿qué? Máscara. Es decir, un actor de teatro, figuradamente una persona de dos caras. Un hipócrita cuya profesión no corresponde con su práctica, es decir, alguien que dice una cosa y hace otra. Bien explicado aquí lo de hipócrita, miren hermano. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Una iglesia sin máscaras. ¿Por qué? Porque la palabra hipocresía significa, hermano, es un intérprete que hace una actuación bajo una máscara. Entonces, eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que usan máscara, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué significado tiene esto, hermano? No sé si usted lo había conectado. Pero obviamente un sepulcro con blanqueado no concuerda, o con blanco más bien. Porque un sepulcro, hermano, ¿qué es lo que tiene adentro? Tiene regularmente, ¿verdad?, algo muerto. Entonces, para que pueda verse bien el sepulcro, hermano, lo tienen que blanquear. ¿En qué se vuelve esto, hermano? En una máscara del sepulcro, ¿verdad? O sea, por dentro está muerto, pero dice acá, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, miren, a veces nosotros por fuera, a la verdad nos mostramos justos a los hombres, pero por dentro estamos llenos de mortandad, de hipocresía, hermano. ¿Y qué dice? E iniquidad. O sea que muchas veces, el que es hipócrita, hermano, en realidad lo que tiene adentro es huesos secos. Pero los esconde bien con una apariencia de vida. Amén. Pero en realidad está muerto por dentro, hermano. ¿A raíz de qué? Del pecado. Amén. Y lo tratamos de encubrir ¿cómo? Con una máscara. Nos blanqueamos el rostro para parecer justos ante los hombres. Pero en realidad estamos llenos, dice la palabra, de hipocresía e iniquidad. Y lo compara, hermano, con la mortandad, con una muerte espiritual. Amén. Entonces, el hipócrita está muerto espiritualmente. Solamente tiene la apariencia. Amén. Y esto a veces lo recuerdo porque lo dijo un hermano y me gustó mucho el ejemplo que dio. Y él dice que este tipo de cristiano, hermano, no lo dijo solamente para este tipo de cristianos, sino ahorita hago la relación. Pero él decía que parecen arbolitos de Navidad. ¿Por qué? Porque el arbolito de Navidad no tiene vida. Ya sea que fue un árbol verdadero, pero lo cortaron y se murió. O puede ser que sea un árbol de plástico, hermano, pero en realidad un arbolito de Navidad no tiene vida. Pero ¿qué hacen para que se vea bonito? Lo adornan. Hay mucho cristiano adornado por fuera, pero que en realidad no tiene vida. Amén. Amén. Ok, y eso se le llama entonces hipocresía. Se le llama, hermano, usar máscara. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de esto, hermano? Que la hipocresía está llena de orgullo. Si usted trata de hacerle ver, hermano, la hipocresía a alguien, va a resultar, hermano, que le va a salir enojado y le va a decir, no, yo no soy así. Amén. Yo no tengo ese problema. No, si yo siempre hago las cosas bien. Amén. En sí, hermano, el que es honesto consigo mismo dice, es cierto, me equivoco, cometo errores, me equivoqué en esa situación. Y si en el momento la persona cree que estuvo en lo correcto, por lo menos dice, lo voy a evaluar, lo voy a pensar, voy a orar, le voy a pedir al Señor que me revele si yo me equivoqué. Pero jamás le contesta con un, no, estás equivocado, yo no soy así, yo hice las cosas bien. Amén. Entonces, el orgullo que genera la hipocresía es bien peligroso porque no permite que salgan, hermanos, de ese estado de hipocresía en el que están, porque el orgullo lo protege. Entonces, son personas que a veces, hermano, ni siquiera saben.
o más bien ya se acostumbraron al usar máscaras, hermanos, que piensan que así está bien. Llega un momento, hermanos, donde se les vuelve, como que se les encarna la máscara, ¿verdad, hermano? Ya ni se la pueden quitar, hermano. Está en un estado muy difícil que requiere una operación ya, ¿verdad, hermano? Para quitarle la máscara. Una operación que solamente el Espíritu Santo de Dios puede realizar, amén. Entonces no lleguemos a esa condición, no lleguemos a ese estado, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Que necesitamos nosotros ser una iglesia sin máscaras. No seamos hipócritas, hermanos. Amén. Venir a la iglesia no es suficiente, hermano. Venir a la iglesia, hermano, bien vestido, venir a la iglesia, ofrendar y diezmar, venir a la iglesia, hermano, y servir no es suficiente. Si el interior, hermano, está lleno de huesos secos, de mortandad, de inmundicia, hermano, de nada sirve lo demás, porque entonces lo demás se vuelve un adorno simplemente y se vuelve una máscara. Amén. Necesitamos ser una iglesia entonces diferente, hermanos. Amén. Ok. Vamos a ver algunas manifestaciones. Miren, doble ánimo. Santiago 1.8, esto es un resumen, ¿no? ¿Verdad? A veces no ponemos el texto completo, solo lo vamos a resumir. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es, ¿cómo dice? Inconstante en todos sus caminos. Este es uno muy importante. Esto sucede, hermanos, en aquellos que son hipócritas, aquellos que usan máscara. Son de doble ánimo y son inconstantes en todo lo que hacen, hermano. Miren lo que dice Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos, miren, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto habla, hermanos, de un corazón entonces impuro. Aquel que es de doble ánimo tiene un corazón impuro, o sea, un interior impuro. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esta persona, hermano, no es una persona de confianza. No se puede confiar en esta persona. Amén. Porque es inconstante, hermano. Uno nunca está seguro, uno nunca sabe si su sí es sí realmente o si su no es no realmente. La iglesia necesita, hermanos, salir de eso. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, dice la palabra. Está hablando, hermanos, de no ser inconstantes. Si yo digo algo, eso hago, ¿verdad, hermano? Y si yo digo que no, pues me abstengo de hacerlo. Amén. Entonces, el doble ánimo es el resultado de vivir vidas con hipocresía y con máscaras. Porque nos presentamos entonces como personas decididas, como personas valientes, como personas con convicciones, pero al final resulta, hermano, que se nos encarga algo y terminamos no cumpliendo. Porque solamente era una máscara. Amén. Entonces no podemos ser una iglesia, hermano, que en realidad no cumple, que no es una persona de confiar, hermano. Necesitamos nosotros ser personas de palabra, que se crea lo que decimos. No sé si usted conoce a alguien, hermano, que en realidad le cuenta una historia y usted hasta ya le conoce el modo cuando está mintiendo, ¿verdad? Y uno al final, hermano, aunque le diga algo muy convincente, uno se queda con la duda, ¿verdad? Ya no se sabe. Pues seamos personas de confianza, hermanos. Amén. Limpiemos el interior. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Es un problema del interior, hermano. Amén. El cual necesitamos nosotros purificar para no ser solamente sepulcros blanqueados, como dice la palabra. Ok. ¿Vieron lo que dice acá? Hipocresía, apariencia externa. Mateo 15, del 7 al 8 dice, hipócritas, otra vez, ustedes que usan máscara. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Miren. Miren lo que dice. Este pueblo de labios me honra. Son personas que utilizan las palabras como máscara, hermano. Todo lo que dicen es una actuación. Amén. Pero su corazón verdaderamente está lejos del Señor. Es una persona que habla como cristiano, habla como espiritual, pero en realidad no lo es. Quiero recordarles por qué estamos viendo este tema, porque este es el corazón, parte
de conocer el corazón de esta iglesia. Y es que no queremos ser, hermanos, una iglesia más llena de personas que hablan como cristianos, pero en realidad no lo son. Amén. De eso ya es suficiente, ¿verdad? Y si usted quiere ser, hermano, así y parte de un lugar así, hay muchos lugares. Pero el anhelo y el corazón de esta iglesia es, hermano, el alejarnos de esto, de ese tipo de hipocresía. Porque, hermano, no sé si usted ha conocido gente así, ¿verdad? Pero mire, parece el gran cristiano, hermano. Habla con palabras de la Biblia y tiene un vocabulario muy cristiano, hermano. Pero por dentro está lleno de otras cosas. Fíjese, bueno, es algo que me ha impactado a mí en lo personal, ¿verdad? Como ministro de la palabra. Y es que he conocido, hermano, personas que dicen ser pastores. Y me ha tocado vivirlo de una forma más personal, más directa. No que me han contado, lo he visto. Como, hermano, me he conocido personajes que dicen ser pastores y que conocen la Biblia. Han estudiado en institutos bíblicos, de hecho. Y me hablan así, hermano, con aquel lenguaje, aquel vocabulario muy cristiano. Y se escuchan como pastores. Y yo le aseguro que si le invito a predicar acá, a uno de ellos, hermano, a usted le sonaría como un pastor bien consagrado al Señor, que tiene palabra de Dios, que es un siervo de Dios. Pero cuando es sabido, hermano, en las cosas que han caído y que no muestran arrepentimiento real, usted se asustaría. Fácilmente dudaría de cualquiera que diga ser un ministro de la palabra, un pastor. Es bien interesante, fíjese. Entonces, no podemos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, ser personas que de labios, que utilizamos las palabras, hermanos, para tratar de demostrar algo que internamente no somos. Si vamos a ser espirituales y utilizar palabras espirituales, hermano, que sea un reflejo de lo que somos por dentro. No solamente utilizar las palabras como un teatro, una máscara, pero que en realidad el corazón esté lejos del Señor. Amén. Yo no estoy diciendo, hermano, no hable como espiritual. Hable como espiritual, pero sea espiritual. Amén. No hable como espiritual y sea un carnalote por dentro. Amén. Ok. Necesitamos entonces huir de esto, hermano. No honrar al Señor solamente con palabras. Necesitamos transformar el corazón. Miren. Corazón dividido o falso. Mira lo que dice Oseas 10:2. Su corazón está dividido, ahora serán hallados culpables. Salmos 12:2. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros. ¿Y cómo? Con doblez de corazón. Proverbios 26:23-24. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia se disimula, ¿cómo, hermano? Con sus labios, mas en su interior maquina engaño. O sea, es una persona falsa que demuestra una cosa pero hace otra. Amén. Hermano, le estoy dando ejemplos que vemos muy comúnmente, pues que por eso es el tema, ese es el punto. No le estoy hablando de cosas raras que no se dan casi. Le estoy hablando de cosas que vemos muy comúnmente y de las cuales nosotros tenemos que huir. Amén. Son personas, hermanos, falsas, que a usted le hablan bonito, pero en realidad por dentro le están deseando el mal. A veces desean el mal, a veces planean ellos mismos el mal. Y si a usted le va mal, se alegran. Personas falsas, hay falsedad en ellos. El que odia se disimula con sus labios, mas en su interior maquina, ¿qué, hermano? Engaño, doblez de corazón, dice ahí también. Su corazón está dividido. O sea, es un corazón, hermano, en realidad, que está jugando un papel, ¿verdad? Por un lado trata de demostrar que es bueno, pero en realidad, hermano, con sus acciones demuestra totalmente lo contrario. Su corazón dividido. No podemos ser personas con corazones divididos. Si decimos ser buenos, vamos a ser buenos, hermanos. Amén. Pero no puede haber esa falsedad en nosotros.
Dice acá, y que esto tiene un poco que ver con el primero que vimos, ¿verdad? El doble ánimo, inconstancia espiritual. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua, miren, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando somos nosotros hipócritas y utilizamos máscaras, hermanos, somos personas totalmente inconstantes, personas que somos llevadas, hermanos, por cualquier cosa. Cualquier cosa nos mueve, hermano. Mire, el ejemplo claro es este. Quiero decirle algo, hermanos. El congregarse en una iglesia no es cosa, hermanos, para tomar a la ligera. Cuando el Señor, hermano, nos hace movernos del lugar donde pasamos por muchos años, hermano. Creo que por más de 8 años estuvimos ahí. Y déjeme decirle, hermano, que yo humanamente, por una gran parte de esos años ya no quería estar ahí. Y claramente le dije al Señor, Señor, pero yo no me voy si no eres tú quien me dice que me mueva. Amén. Amazing. ¿Y sabe qué? A través del mismo pastor, en una ocasión yo iba decidido y le dije al Señor, no, Señor, hoy sí, me voy, porque yo no le veo el beneficio espiritual en este lugar para mi familia y para mí. Entonces yo iba decidido ese día, hermano, ser un día de discipulado. Y a través de la misma boca del pastor, el Señor me dice que todavía no era el tiempo. Y me quebranté, hermano. Y no era que el pastor lo fingió y llegó a decir, me dice el Señor, no, nada de eso. A través de la palabra que él estaba impartiendo. Esa era la enseñanza. Que el Señor me había llevado a ese lugar con un propósito. Y me quebranté, me puse a llorar, los demás ni supieron ni por qué, ¿verdad, hermano? Y hasta se me dio la oportunidad de compartirle con los hermanos, que fue que cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor lo toma en serio y nos envía. Entonces, hermano, ¿sabe? Cuando nosotros salimos de ahí fue porque ya no había para dónde, ya no había para más. El Señor así lo hizo, así lo permitió. Y el Señor hizo que las cosas se dieran. Y como yo le he dicho a muchos, hermanos, no era porque yo era una oveja resentida, porque no me dejaban trabajar, es que a mí no me dieron tal privilegio. Hermano, se nos dio todos los privilegios. Estábamos, en el momento éramos cabeza de grupo, ¿verdad, hermanos? O sea, eran vistos de alguna forma como pastores adultos, ¿verdad? Estamos al frente de... Imagínense, teníamos un grupo, hermano, suena ahorita raro, ¿verdad? Más grande de lo que es la iglesia hoy. ¿Okay? Y estábamos trabajando, hermano. Yo estaba en varios departamentos trabajando, estábamos al frente. Éramos parte activa, hermano. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que nosotros trabajamos, hermanos, hasta el final en todo lo que el Señor permitió que trabajáramos. Y lo hicimos de corazón, hermano. Lo hicimos con amor. Amén. Y no nos fuimos por nuestro gusto, sino hasta que el Señor nos movió. ¿Por qué le digo esto? Porque y después estamos pensando es que nos tenemos que congregar, tenemos que ver a dónde vamos, y así estuvimos. Pasamos un año, hermano, que yo le dije al Señor, no era porque no me quería congregar. Aparte que era el tiempo de la pandemia también, ¿verdad, hermano? En muchos lugares estuvieron cerrados y eso ayudó. Porque no fue así como que me sentí como que no estamos yendo porque no queremos. Pero en realidad, hermano, había un lugar donde queríamos ir, ¿verdad? Y creo que fuimos una vez, tal vez. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero volver a ir a otro lugar para volverme a salir. Yo quiero estar seguro, Señor, qué es lo que vas a hacer en nuestra vida. Amén. Y fue que nuestro pastor habló con nosotros nuevamente, la preocupación que ellos tenían, hermano, de que no nos estábamos congregando. Y resulta la plática nuevamente, porque esto de la iglesia, hermano, ya venía en mente, ¿verdad? Ya había nacido desde que yo vine a este lugar hace, ¿qué? Más de 13 años ya, ¿verdad? Casi 14 años, hermano.
Pero imagínense, pasamos 8 años en proceso de parte del Señor, congregándonos, hermano, sirviendo. Lo que le digo con todo esto, hermano, es que hay personas que no ven el lugar donde se congregan como algo importante, hermano. Muchos ven el lugar donde se congregan como algo pasajero. Voy a estar ahí y el momento que no me sienta bien me voy. Son personas que, hermano, en realidad son inconstantes. Una inconstancia espiritual donde cualquier cosa los mueve. A la primera cosa que no les agrada, el primer desacuerdo, el primer llamado de atención, hermanos, se van. Amén. Son personas inconstantes. Ven el lugar donde se congregan como algo pasajero, hermano. Son llevados por cualquier cosa, hermano. Amén. Y eso no debe de ser así. Parte de lo que nosotros, los que estamos acá hoy, hermanos, congregados en este lugar, necesitamos aprender a darle la seriedad necesaria al lugar donde nos estamos congregando hoy. No ayer, hermano. Hoy. Amén. Necesitamos nosotros darle la seriedad, hermano, y el compromiso que tenemos con Dios de estar en el lugar, hermanos, sin ser fácilmente movidos. No podemos ser inconstantes espiritualmente. El no tener la certeza, hermanos, de que en aquellos que encontramos apoyo, no saber si al día de mañana van a tomar la decisión de ya no estar. Amén. Entonces, tomarlo en serio, darle importancia para que ya no seamos niños fluctuantes llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Se está hablando, hermanos, de que fácilmente movidos, les mandan ahí un poquito de doctrina de otro lado, ¿verdad, hermano? Se los lleva el viento, ¿verdad, hermano? Y ahí van por todos lados, los avientan por aquí, los avientan por allá. No tienen seriedad, hermanos. Y se creen cualquier mentira. Amén. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia entonces firme espiritualmente también. No dejarse llevar, hermano, por cualquier cosita, ¿verdad? Mire, hermano, yo cuando le cuento cosas así del otro lugar, quiero que sepa, yo estaba muy en contra de muchas cosas. Y cosas muy bases, bíblicas, que no se cumplían o no eran como deberían de ser, hermano, o que se tomaban de otra forma. Pero quiero decirle que al pastor le tuvimos mucho cariño. No era que no lo queríamos como persona, sino que el bienestar espiritual de nosotros, hermano, estaba siendo afectado, porque las cosas espirituales no estaban bien. ¿Okay? Pero al pastor le tuvimos mucho cariño y todavía, aunque ya no está, ¿verdad, hermanos? Pero lamentamos mucho su partida y cómo sucedió y todo, ¿verdad, hermano? Pero le digo esto, hermano, porque mire, muchas veces nosotros somos también cristianos muy, es que no sé si esta expresión es mala, entonces no la quiero decir, vamos a ver, somos muy débiles, lo voy a decir de esta forma. Principalmente en lo espiritual y segundo, hermano, también somos muy inmaduros emocionalmente. ¿Okay? Este ejemplo se lo he dado, pero mire, hermano, a una persona la pueden tratar de lo peor en el trabajo, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro. Pero como recibe un beneficio, ahí está. ¿Qué beneficio? Un beneficio económico. Entonces, lo pueden, hermano, revolcar todo tanto con palabra, hermano, como a veces de muchas formas, hermano, los agreden, pero ahí están, ¿verdad? Porque necesitan el dinero. Y se dejan, hermano, que le hagan de todo, ¿verdad? Pero cuando se trata de la iglesia, hermano, uno no puede aplicar la enseñanza bíblica, uno no puede ejercer la autoridad de parte de Dios espiritual, hermano, para corregir las cosas que están mal, porque se sienten, hermano. ¿Y qué hacen? Se van. Amén. Y digo todo esto porque el que era nuestro pastor allá, hermano, él era cosa seria. Ustedes aquí no sufren nada, hermano. Si ustedes supieran lo que nosotros pasamos. Y servíamos con amor, hermano.
Hasta las regañadas se sentían ricas a veces, ¿verdad, hermano? Porque lo hacíamos con amor. A mí cada rato me llamaban a la oficina porque algo no estaba saliendo bien con el equipo, ¿verdad? Con el que yo manejaba. Y al principio me sentía así como algo raro, ¿verdad? Porque tenía el pastor cierta forma de decir las cosas, ¿verdad, hermano? Después me acostumbré. Y ahí seguimos trabajando, hermano. Imagínense, tanto tiempo, años, casi una década, ¿verdad, hermano? Y yo no quiero fomentar en ustedes, hermano, que sea un cristiano débil en lo espiritual, ni inmaduro en sus emociones, hermano. Porque algo que aprendí, si algo aprendí, hermano, para no hacerlo yo aquí en la iglesia, es maltratar al pueblo, a las ovejas, a los servidores. Y si algo hay que corregirlo justamente con la palabra, porque algo no está bien, y especialmente a los que son servidores. Amén. A los que no se han metido en nada, pues se les deja, hermano, ¿por qué se va uno a quebrar la cabeza por alguien que no tiene la seriedad y no se involucra en las cosas, ¿verdad? En el servicio del Señor. Pero a los que son servidores, hermanos, sí se espera que cumplan ciertas normas, ¿verdad? Y que cumplan, hermanos, con cierto testimonio. Amén. Pero entonces, si tenemos una iglesia débil, hermano, emocionalmente, que no se le puede decir nada ni llamar la atención, hermano, no estamos en nada, ¿verdad? Porque a la primera, hermano, se van a ir. El orgullo que hay en muchos, ¿verdad, hermanos? Entonces, es algo, hermano, que necesitamos quitar de en medio nuestro para no ser personas inconstantes espiritualmente. Nosotros le pedimos mucha sabiduría al Señor, hermano, para corregir, pero no, hermano, con la intención de condenar, sino corregir con la intención de restaurar. Amén. Pero hay lugares, hermano, de verdad, usted tal vez no tiene ni idea, que en realidad tratan de destruirlos, y para ellos, según ellos, es algo bueno que están haciendo. Y aquí, hermano, que tratamos de hacer las cosas diferentes, hermano. Le pido al Señor que aprendamos a no ser débiles espiritualmente ni emocionalmente. Si es necesario, hermanos, la corrección, ¿verdad? A través de la palabra, aprendamos a recibirla y aceptarla y hacer un cambio en nuestras vidas. Amén. Porque, repito, en otros lados se dejan de todos, ¿verdad, hermano? Pero en la iglesia, para un beneficio espiritual, ahí no quieren, ¿verdad? Entonces necesitamos no ser inconstantes espiritualmente. Amén. Ok. El testimonio de nuestra conciencia. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La gloria del creyente, ¿cuál es, hermano? Para empezar, tener una conciencia limpia. Amén. Porque nuestra gloria es esta. O sea, nuestro orgullo, ¿verdad, hermano? No es las cosas sí, también seculares, pero las cosas externas no es lo que nos debería llenar de orgullo. Es que yo esto, yo lo otro, ¿verdad? Hay muchos por ahí así, ¿verdad, hermano? Que se glorían de aquello que ellos creen que ellos tienen, ¿verdad? Se glorían de sus dones, se glorían de los regalos que Dios les ha dado, hermano. Pero esa no es nuestra gloria. Nuestra gloria es, hermano, tener una conciencia limpia. Una conciencia que no sea, hermano, solamente una máscara. Que con sencillez y sinceridad, mire, sencillez y sinceridad de Dios. O sea, que seamos como genuinos. Sencillez y sinceridad de Dios. Que no seamos con doblez, ¿verdad? Tenemos que ser una iglesia de gente genuina, hermano. Que si nos abren, hermanos, como un libro, nos destapan, no se vayan a encontrar que la portada no tiene nada que ver con el contenido. Amén.
No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente de lo genuino? Es Dios, hermano. Amén. De Él proviene, hermano, que nosotros tengamos la habilidad humanamente de ser personas rectas, sin doblez. Entonces, al final no nos podemos gloriar de todas maneras, hermanos, porque al final, ¿verdad? Resultamos en lo mismo, ¿verdad? En una vana gloria. Sino darle gloria al Señor, hermano, por tener una conciencia limpia. Que es lo que está haciendo Él acá, ¿verdad? No con sabiduría humana, o sea, no es por lo que yo puedo hacer, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Eso es muy importante porque, ahí están los dos extremos. Aquellos que, hermanos, ellos son lo mejor del mundo con la gente del mundo, ¿verdad? Y con los hermanos, son una cosa pesada, por no decirlo de otra forma. Y existe el otro extremo también, que con los hermanos son un amor, pero allá en el mundo no les importa el testimonio que dan. Amén. Pero entonces, ¿qué nos enseña, hermano? Que tenemos que conducirnos bien. ¿Dónde, hermano? Tanto en el mundo y mucho más en medio de los hermanos. Amén. Entonces, esto igual habla de integridad, hermano. No aparentar ser un buen cristiano, sino serlo verdaderamente, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cómo mantenemos la conciencia limpia? Hay una sola forma y es viviendo en obediencia a Dios. Amén. Ok, ya con esto voy resumiendo. Si usted entendió el mensaje, hermano, que le traté de trasladar hoy, y como primera parte, y esto es solamente la primera parte, hay muchos principios que vamos a ver en esta serie, de cómo es la iglesia, cuál es el corazón de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la visión, hermanos, de esta iglesia? ¿A qué tenemos que apuntar nosotros? ¿Cómo es que yo tengo que ser para integrarme bien a esta comunidad, a esta familia? Amén. Fíjese, hay algo, ¿verdad, hermanos? Que muchos dicen, es que si tú te vas a casar con alguien, lo tienes que aceptar tal y como es, dicen, ¿verdad? Y llegan a decir esto, ¿verdad, hermano? Como para decir, no importa si tú dañas al otro, el otro te tiene que aceptar como son. Si se va a casar contigo, porque te va a aceptar tal y como vienes, ¿verdad? En realidad, eso es egoísta. Nosotros necesitamos aprender que si vivimos en una sociedad dependiente, porque eso es lo que es, la iglesia también, no solo la sociedad, también la iglesia es un cuerpo dependiente el uno del otro. Amén. Esto significa que no podemos ser egoístas y decir, no, aquí voy y que me acepten como soy. O sea, si yo soy una persona abusiva, pues que se aguanten. Así me tienen que querer. En realidad el amor, hay un amor, hermano, que es sacrificial, ¿verdad? Que es el amor de Cristo. Es un amor que se desprende, hermanos, de sí mismo para agradar al otro. Hay cosas en nosotros que necesitan morir para poder vivir en comunión con el resto de los hermanos. Amén. No podemos ser egoístas. Necesitamos entregar en sacrificio algunas cosas, hermanos, para mostrar el verdadero amor por los hermanos. Amén. Y es así la forma en la que nos vamos a integrar. Esto significa, hermano, que sí, hay cosas en nosotros personales que tienen que morir para que nos integremos bien a lo que queremos ser nosotros como iglesia. Si soy orgulloso, hermano, necesito para integrarme pedirle al Señor que quite el orgullo de mi vida. Si estoy acostumbrado a usar máscaras, pero como yo pertenezco a esa comunidad que pretende ser una iglesia que no usa máscaras, tengo que pedirle al Señor que me ayude a quitarme la máscara. Amén. Sí necesitamos hacer sacrificios, hermanos, para poder ser parte de la comunidad, de la visión. Amén. Entonces, no podemos ser una iglesia, hermanos, y este es el punto de esto, que solo seamos una iglesia de apariencias. Eso va a ser parte importante, hermanos, de poder nosotros ser una iglesia diferente. Ser una iglesia que no está llena de gente que solamente es apariencias, hermano. Les quiero decir algo, y esto se lo digo abiertamente, porque es algo que va a ayudar a sanar de aquí en adelante, hermano. Pero miren,
Aquí ha sucedido, y somos un pueblo ahorita en números pequeños, ¿verdad, hermano? Específicamente hablando de los números, todavía estamos en crecimiento, ¿verdad? Pero ya se han dado cosas en medio nuestro. Ya han habido personas que han tratado de dividir lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Ya han habido personas que han hablado secretamente al oído de otro hermano para hacerlo pensar diferente del resto y que haya división. Ya ha habido personas que han abierto el oído y se han dejado engañar por las palabras de otro que dice ser hermano. Amén, ya ha sucedido. Y yo hoy, en esta noche, le quiero pedir un favor enorme. Ya se lo dije el sábado, pero se lo vuelvo a decir. Aún la mayoría de los que estamos acá, estamos todavía, hermanos, trabajando para que haya un cambio en nuestras vidas. En medio del pueblo, hermano, todavía hay personas que están en una etapa donde necesitan aún dejar ciertas cosas que no son beneficiosas. Tanto en carácter, ¿verdad, hermano? Como otras cosas, ¿verdad? Y le quiero decir algo hoy, porque esto se da mucho y es muy fácil que suceda con lo que yo le decía al principio, con eso de las iglesitas. Somos un solo cuerpo. Pero sucede algo. Yo no le digo que no tenga amigos dentro de la iglesia. Es bonito que se lleven bien. Es bonito que tengamos amistades, que nos llevemos bien. Lo que le quiero decir, hermano, es que en lo espiritual tenga cuidado y que no se deje influenciar más allá de lo que debe, especialmente si son cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. A veces cuando hay amistades muy cercanas sucede que el uno se empieza a parecer al otro. Eso es inevitable. Lo malo es, hermano, que se empiecen a parecer en las cosas malas. En las cosas que el otro todavía tiene que trabajar, ya el otro es igual al otro también. Y es algo que empieza, hermano, lo voy a decir así, a contaminarse en medio de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque empieza en uno y como el otro, por el cariño que le tuvo, no sé qué, se deja influenciar, hermano, y el otro es igual, y así empieza y se va expandiendo. Hay cosas, hermanos, que obviamente, y mire, y esto es muy, se lo digo claramente, los pastores, los ministros de la palabra, los que van al frente, hermano, el Señor revela, hermano, las cosas que necesitan cambiar en el pueblo, en las ovejas. Lo revela a través de la palabra y de su espíritu. Es la verdad. Y ¿sabe lo que preocupa? Es que cuando uno identifica algo en alguien, hermano, que cuando el otro se le acerca, se lo contagia, hermano. Entonces se vuelve grande el problema porque ya no es solo uno, sino que el otro, por no tener cuidado y discernimiento bíblico, espiritual, se le pegan las cosas del otro. Tengamos cuidado con las malas influencias que están disfrazadas de cosas buenas. Amén. Incluso, hermano, y yo esto es lo que yo siempre tuve mucho cuidado de esto, de no predicar mis propios criterios personales o culturales a la iglesia. Si me decían y me daban el privilegio, hermano, predique, me dedicaba a predicar la palabra, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque aquí en la iglesia, hermanos, ya estamos dando el privilegio a los hermanos para que prediquen. Pero debe de saber algo, tiene que tener mucho discernimiento usted también al oír la palabra, porque, hermano, muchas veces el hermano, ¿verdad?, que todavía está en crecimiento, puede predicarle algo no solamente de la palabra, sino de algo personal. Le puede estar predicando también cultura personal, criterio personal, que no está muchas veces reflejado en la palabra. Amén. Entonces necesitamos tener discernimiento incluso en eso. Ahora bien, obviamente yo estoy pendiente, y si noto algo yo le voy a decir después, ¿verdad, hermano? No al predicador, sino a la iglesia en general. Esto no es así, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir con todo esto, hermano, es que para poder llegar, hermanos, a ser una iglesia que no usa máscaras, para poder llegar a ser una iglesia, hermanos, que no es hipócrita, necesitamos principalmente, hermano, copiarle ¿a quién? A Cristo, a Jesús, a dejarnos influenciar por el Señor. Amén. Hermano, debemos de cuidar mucho lo que nosotros aprendemos de alguien que todavía en muchas áreas de su vida no está dando un buen testimonio. ¿Ok? Esto va a ser muy importante para que
no lleguemos, hermanos, a lo mismo que ya nos pasó aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos entre nosotros, hermano. Si usted sabe de alguien que anda contaminando a otro, hermano, tráigalo a la luz para que pueda ser corregido. Porque las cosas que están en secreto, hermano, están en secreto porque saben que si las hacen públicas no están bien. Si alguien teme contar algo, hermano, que anda haciendo y no quiere que salga a la luz, ¿por qué ha de ser, verdad? Si el que anda, hermanos, en la claridad, no teme que las cosas salgan a la luz si están bien. Y el que camina en tinieblas porque sabe que la luz, hermano, va a traer, ¿verdad?, a la vista de todos aquello que está mal de él o de ella. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, con hacer iglesitas dentro de la iglesia y que cada iglesita que se haga dentro de la iglesia, entre ellos se parezcan y se vayan haciendo más diferentes y distantes al resto de la congregación, porque es ahí donde surgen entonces, hermanos, enemistades y divisiones dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia, en la congregación. Amén. Entonces, esto, hermano, tenemos que erradicar aquello de que actuamos como si todo está bien, hermano, porque esto se da mucho, ¿verdad? Ya vamos a terminar, hermano. En muchos lugares, hermanos, se ignora el pecado que hay en medio de la congregación. Y sabe, muchas veces es para evitar conflicto, ¿verdad? No quieren, hermano, meterse en conflicto con aquel que anda mal. Entonces no le dicen nada. Pero sucede un fenómeno que es mucho peor, hermano. Y esto es muy peligroso. Y es algo de lo cual vamos a tener cuidado acá también, hermano. Es el encubrir pecados de otros para que también el nuestro sea encubierto. Entonces, dentro del liderazgo se da mucho, hermanos, en algunos lugares que no corrigen al pueblo porque saben que ellos también andan mal. Y si todos andamos mal, entonces estamos todos tranquilos. No hay una convicción de pecado en la vida ni de los líderes y entonces no se le enseñan al pueblo para que todos estén iguales. Amén. Entonces no vamos a caer en eso. Primero Dios nosotros. Amén. Entonces, hermanos, termino con esto. No seamos una iglesia llena de falsedad, actuando como si todo estuviera bien, cuando sabemos que todo es superficial. No nos encubramos entre nosotros solo porque es lo más fácil y cómodo. Seamos una iglesia genuina donde en la verdad y en el amor caminemos juntos hacia la sanidad y la madurez. Entonces, mis amados, esto es, hermano, la introducción o la primera parte de esta serie, El Corazón de la Iglesia. Una iglesia sin máscaras. Juntos le vamos a pedir al Señor, hermanos, que en cada punto que vamos viendo en esta serie, en lo personal, le comencemos a pedir al Señor. Hoy, antes que se duerma, hermano, en algún momento ore por el tema de hoy y dígale, Señor, primeramente al Espíritu Santo, revela si hay en mí algo de lo que hoy se predicó. Porque a veces no lo hacemos por temor a que de verdad nos revele, ¿verdad, hermano? Es como aquellos que dicen, ¿y usted por qué no le gusta ir al doctor? Le dice uno, es que no quiero que me digan lo malo que tengo, ¿verdad? Pero si no le dicen lo malo que tiene, no le pueden recetar la medicina y nunca va a sanar. Al final se va a morir, ¿verdad? O sea, antes de tiempo, pues. Y muchos de nosotros no le decimos al Espíritu Santo, Señor, revélame si algo de lo que hoy se predicó hay en mí. Porque sabemos que si el Señor nos revela, nos va a tocar, hermanos, pasar un proceso de cambio y de transformación. Amén. Pero esta noche, hermanos, si usted es valiente y ha entendido la palabra, ore, dígale al Señor, Señor, dime, ¿qué de esto hay en mí que necesito erradicar, que necesito cambiar, que necesito cuidar? Ayúdame, Señor, a vivir sin máscaras. Hoy en la noche, todos juntos, entreguémosle al Señor y si usted quiere simbólicamente, hágale así, mira, hermano, arránquese la máscara, entréguesela al Señor. Amén. Para que podamos ser una iglesia diferente, hermanos. Amén. Ok, pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos, en esta famosa noche. Y desde ya, si usted gusta, entregue cualquier máscara ante el Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús.
En esta hermosa noche, Señor, primeramente nos acercamos a tu presencia con un corazón contrito, humillado, arrepentido. Nos acercamos con humildad ante tu trono, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, primeramente, yo en lo personal, Señor, te pido que me reveles si hay algo dentro de mí, Señor, que no es de tu agrado. En el nombre de Jesús, en esta noche te pido que me ayudes, Señor, porque humanamente somos débiles. Pero te pido, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, en nuestra debilidad, Señor, para que tengamos la capacidad y el dominio propio, Señor, de poder quitar toda máscara de nuestras vidas, Señor, poderlas entregar a ti y vivir como personas genuinas. Personas transparentes, personas que no seamos de doble ánimo, que no tengamos doblez, sino personas que seamos abiertas, Señor, a que todos nos vean sin temer, Señor, a que descubran algo en nosotros que no está bien. En el nombre de Jesús, que seamos una iglesia que podamos vivir, Señor, sin máscaras, que podamos vivir sin hipocresías, que no seamos sepulcros blanqueados, Señor, sino que seamos seres vivos. Que tu espíritu, Señor, viva en nosotros, que nuestro espíritu sea vivificado, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que obres en cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir vidas diferentes, que no seamos uno más del montón. No queremos ser una iglesia, Señor, como aquellas que dicen ser iglesias, pero en realidad están alejadas de ti, oh Dios. No queremos ser solo apariencias. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, a no ser una iglesia solo llena de apariencias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a cada uno a seguir tu ejemplo, oh Dios, que no seamos mal influenciados por otros, sino bien seamos influenciados por tu presencia, por tu Espíritu Santo, que podamos ser más como tú, oh Cristo, en el nombre de Jesús. Te pido que aprendamos, Señor, humildad, que podamos aplicar la humildad, Señor, para poder en sacrificio de amor entregar aquellas cosas que no benefician a tu iglesia y a nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, que podamos, Señor, integrarnos. Te pido que nos hagas uno, Señor, que podamos ser una iglesia unida en el nombre de Jesús, que nos parezcamos entre hermanos, que podamos ser identificados como miembros de la misma familia, Señor, en el nombre de Jesús. Si aquí hay alguien, Señor, que todavía no ha llegado a amar esta familia, Señor, te pido que si es en tu voluntad que permanezca en esta casa, que esa persona llegue a amar esta familia, que se identifique con esta familia, que quiera ser, Señor, que se parezca, Señor, y que diga a la gente, él pertenece a esa familia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que podamos amar a esta familia a la cual tú nos has enviado a pertenecer, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a integrarnos, Señor, totalmente a esta familia sin temor, que lo hagamos con amor en el nombre de Jesús, para que podamos ser uno verdaderamente y podamos testificar que verdaderamente somos tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, que este sea el comienzo, Señor, de un cambio verdadero en cada uno de mis hermanos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, oh Dios, todas aquellas cosas que el enemigo sembró, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te lo pido, a través de tu Espíritu Santo, si el enemigo sembró algo en la vida de mis hermanos, Señor, que seas tú arrancándolo de raíz en el nombre de Jesús. Si el enemigo ha sembrado algo en la vida de mis hermanos, por favor, oh Dios, en esta noche te pido que tú lo arranques a través de tu Espíritu Santo. Cualquier palabra que llegó al oído, que no venía de ti, sácala, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquier acción, Señor, que no venía de parte de ti, te pido que la eches fuera de la vida de mis hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser uno, a permanecer firmes, a no ser inconstantes, a que seamos personas de convicción, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. En esta hora, Señor, dejo esta palabra en tus manos. Te pido que a través de tu Espíritu Santo, esa semilla que hoy fue sembrada pueda dar fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que tienes planes importantes, especiales para cada uno de mis hermanos acá presentes. No les has traído por gusto, Señor, no les has traído por casualidad, les has traído para que sean una pieza importante en esta casa, para que sean una pieza importante en esta familia. En el nombre de Jesús te lo pido. Desarma, Señor, cualquier cosa que el enemigo había levantado en medio nuestro. Desarma, Señor, cualquier pensamiento que el enemigo había implantado en el pensamiento de algunos de mis hermanos, Señor.
En el nombre de Jesús, declaramos hoy libertad en cada uno de nosotros. Victoria en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Señor, que en ti encontramos el poder, encontramos la autoridad para atar, Señor, todo aquello que no pertenece y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y también para desatar, Señor, para traer libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú eres fuerte, victorioso, y nos das también a nosotros la victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos, nos vemos el día sábado, primero Dios. Amén. Amén.